Imagina por un momento recibir un llamado que trasciende lo humano, una misión que no solo cambia tu vida, sino que podría marcar el rumbo de toda la iglesia y en última instancia de millones de almas. Esto es exactamente lo que vivió el cardenal Robert Sarah cuando, de manera solemne y cargada de espiritualidad, recibió una nueva misión del Papa León XIV. Hoy, él ha decidido abrir su corazón y compartir con nosotros la profundidad y el alcance de este encargo divino. Pero, ¿qué significa realmente recibir una misión así? Para entenderlo, debemos conocer primero la esencia del cardenal Sarah, un hombre de profunda oración y entrega total a Dios. Él siempre ha enseñado que la verdadera fuerza de la Iglesia no está en sus estructuras humanas, sino en su capacidad para permanecer fiel a la tradición y a la palabra de Cristo en medio de las tormentas del mundo moderno. En sus palabras, sin fe sólida, la Iglesia se vuelve vulnerable al relativismo y a las falsas enseñanzas que buscan diluir la verdad. Esta misión que le fue confiada por el Papa no es un simple encargo administrativo ni una tarea rutinaria. Es una llamada urgente a renovar la fe, a resistir las tentaciones del mundo secular y a defender la santidad del Evangelio con valentía y humildad. El cardenal Sarah nos recuerda que la Iglesia debe ser como un faro en la oscuridad, una luz que guía y protege, especialmente cuando las sombras del materialismo y la indiferencia se extienden por la sociedad. Además, este encargo llega en un momento crucial. El mundo está atravesando crisis profundas que no solo afectan lo social o económico, sino que desafían el alma misma del hombre. El cardenal insiste en que la verdadera crisis es espiritual y solo la renovación interior puede traer esperanza y sanación. Pero ¿cómo afronta un hombre de fe semejante responsabilidad? Su respuesta es clara: con oración constante, humildad profunda y total entrega a la voluntad de Dios. Él afirma que la misión encomendada por el Papa es un camino de cruz, pero también una oportunidad para vivir la verdadera libertad, que solo Cristo puede dar. Este llamado no es solo para él, sino para cada uno de nosotros. El cardenal Sarah utiliza esta experiencia para despertar en todos el compromiso de ser fieles testigos en un mundo que parece alejarse cada vez más de sus raíces espirituales. Cada cristiano está llamado a ser un guerrero de la luz, un custodio de la fe en medio de las tormentas. ¿Qué significa realmente escuchar un llamado divino? El cardenal Robert Sarah, un hombre cuya vida está profundamente marcada por la oración y la entrega total a Dios, nos ha enseñado que el llamado de Dios no es una simple invitación, sino una exigencia que transforma cada fibra de nuestro ser. En sus propias palabras, la obediencia no es una carga, es la llave que abre el camino hacia la verdadera libertad en Cristo. Cuando el Papa León XIV confió una nueva misión al cardenal Sarah, no solo le entregó una tarea o un proyecto, le encomendó una entrega absoluta a la voluntad divina. Y es precisamente esta entrega total la que define a quienes son verdaderamente fieles seguidores del Evangelio. Sarah insiste en que obedecer a Dios y a su representante en la tierra es la expresión máxima de humildad y amor. Pero la obediencia verdadera no es pasiva ni ciega, no es someterse sin entender ni cuestionar. Es un acto consciente y valiente que requiere discernimiento profundo y una relación íntima con Dios. El cardenal explica que la verdadera obediencia nace del corazón y se nutre en la oración constante, porque solo quien ora puede escuchar la voz de Dios con claridad y responder con fidelidad. En tiempos donde la cultura moderna celebra la autonomía absoluta y la independencia, este llamado a la obediencia puede parecer contraintuitivo o incluso anticuado. Sin embargo, Sarah nos advierte que la libertad sin obediencia a Dios es una esclavitud disfrazada, porque aleja al hombre de su verdadera esencia y de su destino eterno. Esta misión que el cardenal ha recibido no podría cumplirse sin un espíritu de obediencia profunda, porque es el camino para ser un instrumento en manos de Dios. El Papa León XIV, con su sabiduría y liderazgo, representa la voz del sucesor de Pedro, y seguir su guía es seguir a Cristo mismo. Además, el cardenal Sarah enfatiza que la obediencia auténtica siempre genera fruto abundante. Donde hay obediencia, hay paz interior, unidad en la Iglesia y fuerza para enfrentar las adversidades del mundo. Sin ella, la misión está condenada al fracaso, porque la voluntad humana por sí sola no puede sostener la carga espiritual que implica. Por eso, en este nuevo capítulo de su vida, el cardenal Sarah nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición a escuchar y responder al llamado divino. ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestros propios planes para abrazar la voluntad de Dios? ¿Aceptamos la obediencia como el camino hacia la verdadera libertad y santidad?
A lo largo de este texto, descubrimos cómo la obediencia transformó la vida del cardenal Sara, cómo le permitió recibir esta misión tan trascendental y qué enseñanzas podemos aplicar en nuestra propia vida espiritual para vivir en plenitud y fidelidad. Vivimos una época donde la fe de muchos parece tambalear. Los desafíos que enfrenta la Iglesia y el mundo actual no son solo externos, sino que penetran en el corazón de los creyentes. El cardenal Robert Sara ha sido una voz firme que nos recuerda la importancia de renovar nuestra fe en medio de estas pruebas, porque solo una fe viva puede sostenernos cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. En sus enseñanzas, Sara nos advierte que la crisis más profunda que sufre la humanidad es espiritual. No podemos arreglar el mundo sin antes renovar el corazón del hombre. La renovación de la fe no es una opción ni un simple deseo. Es una necesidad urgente para quienes quieren perseverar y cumplir con su misión en este tiempo. Pero ¿cómo se renueva la fe cuando todo parece estar en contra? El cardenal nos invita a mirar hacia adentro, hacia la oración, el silencio y la intimidad con Dios. En el ruido y la confusión del mundo, la fe solo puede renacer en el silencio del alma, que se abre a Dios, dice él. Esta renovación requiere valentía y sacrificio, porque implica dejar atrás seguridades falsas y abrazar la cruz con esperanza. Además, Sara enfatiza que la fe renovada es una fe combativa, no una fe pasiva. No podemos permitir que la fe se convierta en un simple hábito o tradición vacía. Debemos defenderla con toda nuestra fuerza, porque la verdad del Evangelio está en juego. Esta defensa no es solo contra enemigos visibles, sino contra la indiferencia y el relativismo que buscan socavar la verdad. La misión confiada al cardenal por el Papa León XIV llega en este contexto de crisis, con el objetivo claro de ser un faro de luz que impulse esa renovación en toda la Iglesia. Él mismo ha declarado que sin una renovación profunda de la fe, la Iglesia corre el riesgo de perder su alma y su fuerza para transformar el mundo. Pero la renovación no es solo para el cardenal Sara o para los líderes de la Iglesia. Es una llamada para cada uno de nosotros, para renovar nuestro compromiso personal y comunitario con Dios. Cada cristiano debe ser un testigo vivo de esta renovación, un ejemplo de fe fuerte y auténtica, afirma Sara. En tiempos difíciles, donde la tentación de abandonar o bajar la guardia puede ser fuerte, el cardenal nos recuerda que la fidelidad a Dios es la victoria definitiva y la renovación de la fe es el camino para alcanzarla. Así, este proceso de renovación se convierte en el motor que impulsa la misión que ha recibido. Una misión que no se basa en estrategias humanas, sino en una fe profunda y transformadora que puede cambiar vidas y salvar almas. Este llamado a la renovación es urgente y necesario. En medio de la oscuridad, la fe renovada es la luz que no se apaga, el ancla que sostiene y la fuerza que impulsa hacia adelante. En este mundo moderno, la secularización se ha convertido en uno de los mayores desafíos para la fe cristiana y la Iglesia. El cardenal Robert Sara, con su profunda experiencia espiritual, ha denunciado con valentía esta realidad que amenaza con vaciar el alma de la sociedad y alejar al hombre de Dios. Para Sara, la secularización no es simplemente un cambio cultural, sino una verdadera guerra espiritual contra Dios y su reino. Él advierte que esta corriente busca borrar la presencia divina de la vida pública y privada, sustituyendo la verdad eterna por la relatividad y el olvido. Como él mismo ha señalado, cuando se expulsa a Dios del corazón del hombre, el nolomas vacío es llenado con nihilismo y desesperanza. Frente a esta realidad, la misión que el Papa León XIV ha confiado al cardenal Sara cobra un sentido aún más urgente: ser un faro de luz que guía a los fieles para resistir esta erosión espiritual. Sara insiste en que la única respuesta verdadera a la secularización es una iglesia fuerte, unida en la fe y arraigada en la oración. Pero, ¿cómo luchar contra un enemigo tan sutil y extendido? El cardenal explica que no es una batalla con armas humanas, sino con la fuerza del Espíritu Santo, la oración ferviente y la fidelidad al Evangelio. Él nos llama a no dejarnos engañar por las falsas promesas del mundo moderno, que pretenden separarnos de nuestra identidad cristiana. La secularización también genera una cultura de indiferencia, donde la verdad se vuelve relativa y el sentido de la vida se diluye. Sara advierte: vivimos en una época donde el hombre se olvida de su origen divino y se pierde en un mar de banalidades. Esta es la gran tragedia de nuestro tiempo. Además, la lucha contra la secularización implica un compromiso activo. No basta con resistir pasivamente. Hay que testimoniar con valentía la fe y la moral cristiana. Sara anima:
Cada creyente es llamado a ser un soldado de Cristo, a anunciar la verdad sin miedo, en medio de una sociedad que cada vez más rechaza a Dios. Este combate espiritual exige renovación interior. Solo una fe viva, alimentada por la oración y los sacramentos, puede sostener la fortaleza necesaria para esta batalla, afirma el cardenal. Por eso, renovar nuestra relación con Dios es el primer paso para resistir la secularización. En conclusión, la lucha contra la secularización es un llamado urgente para todos los cristianos. El cardenal Robert Sarah nos recuerda que la victoria no depende de nuestras fuerzas humanas, sino de la fidelidad a Dios y la confianza en su poder transformador. La misión que tiene entre manos es, sin duda, un ejemplo inspirador de cómo enfrentar este desafío con valentía y esperanza. En un mundo saturado de ruido, información constante y distracciones, el cardenal Robert Sarah nos invita a redescubrir el poder transformador de la oración y el silencio. Para él, estos son elementos esenciales para mantener viva la fe y resistir las presiones del mundo moderno que busca alejarnos de Dios. Sarah afirma que la oración es la respiración del alma. Sin ella, el cristiano se encuentra débil, vulnerable a las tentaciones y al desánimo. Pero la oración no es solo hablar con Dios, sino también aprender a escucharlo en el silencio profundo de nuestro corazón. El silencio no es vacío, es la presencia de Dios que se revela cuando apagamos el ruido que nos rodea, enseña el cardenal. Este silencio, sin embargo, no es fácil de encontrar. Vivimos inmersos en un frenesí de actividades que no dejan espacio para la escucha interior. Sarah denuncia que la secularización también se manifiesta en la pérdida del silencio, porque sin silencio no hay oración auténtica y sin oración auténtica la fe se apaga. Pero, ¿por qué el silencio es tan vital para la vida espiritual? El cardenal explica que en el silencio, Dios nos habla de forma más clara y nos fortalece para enfrentar las dificultades. La oración en silencio es el lugar donde el alma se renueva, donde el Espíritu Santo actúa para transformarnos desde dentro. Además, la oración y el silencio son armas poderosas contra el enemigo espiritual. Sarah insiste en que la lucha espiritual solo se gana con la perseverancia en la oración y el recogimiento interior. Quien no aprende a silenciar su mente no puede escuchar la voz de Dios ni resistir la tentación. Este llamado a la oración y al silencio es también una invitación a dejar de lado la superficialidad. Sarah señala que la fe no puede ser vivida solo en la superficie. Requiere profundidad, raíces que solo se cultivan en la intimidad con Dios. Por eso, el cardenal nos anima a hacer del silencio y la oración un refugio diario. En ese espacio sagrado encontramos la fuerza para cumplir la misión que Dios nos encomienda, resistir la secularización y vivir con auténtica libertad interior. En definitiva, el papel de la oración y el silencio es fundamental en la vida de cualquier cristiano que desea crecer en santidad y cumplir con valentía la misión que Dios le ha dado. Como dice Robert Sarah, el silencio es el alma de la oración y la oración es la fuerza que nos sostiene en la batalla espiritual. En un mundo donde el liderazgo a menudo se asocia con la autoridad, el poder y la fama, el cardenal Robert Sarah nos recuerda que el verdadero liderazgo espiritual nace de la humildad profunda. Para él, la humildad no es un signo de debilidad, sino la raíz esencial que sostiene toda autoridad legítima y duradera. Sarah enseña que la humildad es la llave que abre la puerta al corazón de Dios. Sin humildad, el líder espiritual se expone al orgullo, la corrupción y la desconexión con su comunidad. Solo el humilde es capaz de escuchar la voz de Dios y servir con amor verdadero, afirma el cardenal. El liderazgo basado en la humildad no busca dominar ni imponerse, sino acompañar y servir. Sarah enfatiza que el pastor debe estar dispuesto a perderse a sí mismo para encontrar a sus hermanos. Es un llamado a ser siervo, no tirano. Esta visión desafía la mentalidad moderna que valora el éxito superficial y la autopromoción. Según Sarah, en la iglesia el liderazgo no es una carrera para destacar, sino un compromiso de entrega y sacrificio. Él recuerda la figura de Jesucristo, el líder por excelencia, que se hizo siervo de todos y lavó los pies de sus discípulos. Además, la humildad fortalece al líder espiritual frente a las pruebas y dificultades. El cardenal advierte que quien no cultiva la humildad corre el riesgo de caer en la soberbia que destruye y aleja del camino de la santidad. Pero ¿cómo cultivar esta virtud esencial? Sarah nos invita a una vida de oración constante, examen de conciencia y apertura a la gracia divina. La humildad se aprende en la escuela del silencio y la oración, donde Dios nos va moldeando con paciencia. Explica, en tiempos en que la Iglesia enfrenta numerosos desafíos, el liderazgo humilde es más necesario que nunca.
Sara nos recuerda que solo desde la humildad puede un pastor guiar con sabiduría, coraje y amor, construyendo una comunidad auténtica. La humildad también abre las puertas al diálogo y la comprensión, porque un líder humilde sabe que no tiene todas las respuestas, pero confía en la guía del Espíritu Santo y en la fuerza de la comunión. En conclusión, la humildad es el fundamento indispensable del liderazgo espiritual que transforma vidas y comunidades. Como bien señala el cardenal Robert Sara, sin humildad el poder se corrompe, con humildad el poder se convierte en servicio y santidad. Este es el secreto que debe inspirar a todo líder en la misión que Dios le ha confiado. En medio de las divisiones y tensiones que sacuden a la Iglesia hoy, el cardenal Robert Sara lanza un mensaje claro y poderoso. La unidad de la Iglesia no es solo un ideal, sino una prioridad fundamental que debe guiar cada acción y decisión. Sara nos recuerda que la Iglesia es el cuerpo de Cristo y ningún cuerpo puede vivir dividido sin perder su fuerza vital. La unidad es el fundamento sobre el cual se construye la comunión de fe, esperanza y caridad que sostiene a millones de creyentes en todo el mundo. Para el cardenal, la unidad no significa uniformidad superficial, sino una profunda comunión en la verdad y el amor. La unidad verdadera es fruto de la fidelidad al Evangelio y al magisterio de la Iglesia y de un amor sincero entre los hermanos, afirma con convicción. Este llamado a la unidad se vuelve aún más urgente en tiempos de crisis, cuando las diferencias internas y las disputas amenazan con fracturar la misión evangelizadora. Sara advierte que la división abre la puerta a la confusión y debilita la fuerza de nuestra presencia en el mundo. Pero ¿cómo lograr esta unidad en medio de tantos desafíos? El cardenal insiste en que la base es la oración constante y la humildad. Solo a través de la oración podemos pedir al Espíritu Santo la gracia de la unidad, y solo con humildad podemos aceptar nuestras diferencias sin caer en la confrontación. Además, Sara señala que la unidad requiere coraje para confrontar los errores sin caer en la división y para buscar siempre el bien común de la Iglesia. No se trata de ocultar las diferencias, sino de superarlas en la verdad y en la caridad, explica. El cardenal también enfatiza la importancia de la obediencia al Papa como signo visible de la unidad. La comunión con el sucesor de Pedro es la garantía de la unidad católica y una señal clara de nuestra fidelidad a Cristo. Este mensaje es una invitación a todos los fieles, pastores y laicos a trabajar juntos con un corazón unido, dejando de lado las polémicas estériles y poniendo la misión de la Iglesia por encima de intereses personales o ideológicos. Finalmente, Sara nos recuerda que la unidad no es un fin en sí misma, sino el camino necesario para que la Iglesia cumpla su misión de ser luz para el mundo y sacramento de la salvación. Por eso, hoy más que nunca, la unidad de la Iglesia debe ser prioridad, porque en ella está la fuerza para resistir las pruebas, la inspiración para renovar la fe y la esperanza para construir un futuro sólido en Cristo. En un mundo donde los valores se ven constantemente desafiados y la dignidad humana parece a menudo relegada a un segundo plano, el cardenal Robert Sara se alza como una voz firme que defiende la inviolabilidad y el respeto esencial que merece cada persona. Para él, la dignidad humana es el fundamento sobre el cual se edifica toda sociedad justa y auténticamente humana. Sara enseña que la dignidad no es un regalo que se pueda conceder o quitar, sino un derecho intrínseco que cada ser humano posee desde el momento de su concepción. Esta afirmación es un llamado claro a respetar la vida en todas sus etapas, desde el nacimiento hasta la muerte natural. El cardenal advierte que la cultura actual muchas veces promueve una visión reduccionista del ser humano, centrada en el utilitarismo y el relativismo moral. Cuando la dignidad es negada o relativizada, se abre la puerta a la injusticia, a la violencia y a la deshumanización, señala con preocupación. Para Sara, defender la dignidad humana implica también proteger la libertad religiosa, la ley, familia tradicional y los derechos fundamentales que sostienen la convivencia pacífica. Sin respeto por la dignidad no puede haber verdadera paz ni armonía social, explica. La defensa de la dignidad humana requiere valentía y compromiso. El cardenal anima a todos a no ceder ante las presiones de una sociedad que a menudo banaliza la vida y promueve valores contrarios al Evangelio. Ser fiel a la verdad sobre la dignidad humana es un acto de resistencia espiritual y moral, afirma. Además, Sara subraya que esta defensa no puede ser solo un discurso, sino una acción concreta y cotidiana. La caridad auténtica pasa por reconocer al otro como hermano, respetar su rostro y su historia, y luchar por sus derechos con amor y justicia. En un mundo fragmentado, la dignidad humana es un puente que une a todas las personas, más allá de diferencias culturales, políticas o religiosas.
Solo reconociendo la dignidad del otro podemos construir una humanidad reconciliada y solidaria. Concluye. El cardenal Robert Sarah nos desafía a no ser indiferentes ante las amenazas que pesan sobre la dignidad humana hoy, sino a ser verdaderos, testigos de su valor sagrado, promoviendo una cultura de vida, respeto y amor. En un mundo donde la fe cristiana enfrenta crecientes desafíos, el cardenal Robert Sarah nos invita a descubrir el verdadero significado del valor espiritual, el testimonio valiente ante la persecución. Él nos recuerda que seguir a Cristo no es un camino fácil, pero es el más noble y transformador que podemos elegir. Sarah afirma que la persecución es parte inseparable de la vida cristiana, porque el Evangelio siempre ha sido una luz que incomoda las tinieblas del mundo. A través de sus palabras nos confronta con una realidad dura pero necesaria. La fidelidad a Dios puede exigir sacrificios profundos, incluso la renuncia a la propia comodidad y seguridad. Para el cardenal, la valentía no es una ausencia de miedo, sino la fuerza que nace de la fe y la confianza en la providencia divina. No debemos temer a quienes pueden matar el cuerpo, sino a quienes pueden matar el alma, enseña con autoridad. Esta perspectiva nos da una nueva dimensión al sufrimiento, transformándolo en una oportunidad para crecer en santidad. El testimonio valiente ante la persecución también implica mantener la unidad y la esperanza dentro de la Iglesia, aún cuando las dificultades internas y externas intenten dividirnos. Sarah insiste en que la comunión en la fe y la oración es nuestro escudo más poderoso contra las fuerzas que buscan debilitarnos. Además, nos recuerda que los mártires y confesores de la fe son ejemplos vivos de esta valentía, modelos a seguir que nos enseñan a no ceder ante la presión ni a traicionar nuestra identidad cristiana. Cada cristiano está llamado a ser un testigo auténtico del Evangelio, incluso en medio de la adversidad, dice con pasión. El cardenal también subraya la importancia de la oración y el silencio interior como fuentes de fortaleza para resistir la persecución. En el silencio del corazón encontramos la presencia de Dios que sostiene y da valor para seguir adelante. En estos tiempos complejos, el testimonio valiente es un acto de amor que transforma no solo al que lo ofrece, sino también a quienes lo contemplan. Sarah nos desafía a vivir nuestra fe con autenticidad, sin miedo, confiando siempre en que Dios está con nosotros hasta el fin del mundo. Así, la persecución, lejos de ser un obstáculo, se convierte en un camino de gracia y purificación, un llamado a renovar nuestro compromiso con Cristo y su Iglesia, fortalecidos por el ejemplo y la enseñanza del cardenal Robert Sarah. Después de recorrer juntos este camino de reflexión y aprendizaje, llega el momento de escuchar el mensaje final que el cardenal Robert Sarah nos quiere transmitir. Un llamado urgente y profundo que resuena con la fuerza de la verdad y la esperanza. Sarah insiste en que en medio de las tormentas del mundo moderno, donde la fe es puesta a prueba, la moral se diluye y la cultura secular intenta borrar los valores esenciales, la llamada a la conversión personal y comunitaria es más necesaria que nunca. No podemos permanecer indiferentes cuando la Iglesia y la humanidad enfrentan desafíos tan grandes, nos recuerda con convicción. Este llamado no es solo para unos pocos, sino para todos, laicos, sacerdotes, religiosos, jóvenes y ancianos. Cada uno está invitado a asumir su responsabilidad en la construcción de un mundo donde la luz del Evangelio brille con claridad. Sarah subraya que la santidad es la vocación universal. No es un ideal reservado para unos pocos elegidos, sino el camino para cada cristiano. El cardenal también nos alerta sobre la urgencia de redescubrir la oración como el motor de toda renovación auténtica. La oración no es un acto pasivo, es una fuerza transformadora que nos mueve a la acción y a la entrega total. Es en este encuentro profundo con Dios donde nace la fortaleza para enfrentar cualquier dificultad y la sabiduría para discernir el camino correcto. Asimismo, Sarah enfatiza la importancia de la unidad en la diversidad. La Iglesia es un cuerpo vivo que debe mantenerse unido en la fe, el amor y la esperanza, especialmente en tiempos de crisis. Este compromiso con la comunión es el antídoto contra las divisiones y el egoísmo que amenazan la misión de la Iglesia. Finalmente, el mensaje del cardenal es un desafío para que no nos conformemos con una fe tibia o superficial, sino que nos comprometamos con valentía y coherencia a vivir el Evangelio en todas las áreas de nuestra vida. Cada uno de nosotros puede ser luz en medio de las tinieblas si dejamos que Dios actúe en nuestro corazón. Este mensaje final es una invitación a no perder nunca la esperanza, a confiar en la providencia divina y a ser testigos incansables del amor de Dios en el mundo. Si quieres profundizar aún más en las enseñanzas del cardenal Robert Sarah, hay un recurso muy especial que recopila sus reflexiones más poderosas y prácticas para fortalecer tu fe y tu vida espiritual. Puedes
Encontrarlo fácilmente en el primer enlace del comentario fijado. No dejes pasar la oportunidad de nutrir tu espíritu con esta guía esencial que está ayudando a miles a vivir una vida de fe auténtica y transformadora. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like, dejar tu comentario con tus pensamientos y suscribirte al canal para no perder los próximos enseñanzas del Cardenal Robert Sara. Tu apoyo es muy importante.